Ana, muchas gracias. Así es que debemos ser siempre. Qué alegría. Chicos, vamos a retomar la clase. Quiero que miremos en qué vamos y que cuadremos lo pendiente. Bueno, ¿me escuchan? Empezó la sesión de espiritismo. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Alguien que me cuente por chat o que abra su micrófono? Sí, doctora, lo escucho. Ok, muchas gracias. Bueno, 2 segundos y pongo esto a grabar. Ok. Chicos, entonces, buenos días nuevamente para los que se acaban de unir. Vamos a hablar de en qué vamos para organizar nuestro trabajo de lo pendiente. Si revisan entonces, hemos cumplido con hasta ahora lo que nos hemos trazado. Hoy 25 de septiembre debemos hacer un refuerzo o se había planteado en el programa hacer refuerzo de elementos de consulta médico-nutricional. Vamos aquí, hemos cumplido tal cual el programa como se planeó para este semestre y luego tenemos 3 clases de guías alimentarias y al final tenemos el trabajo grupal que la del 30 de octubre tiene para el tercer parcial pesa el 10%, para el cuarto parcial pesa el 50%, para el cuarto parcial y para ese mismo cuarto parcial el 50%. Es decir, lo que hace el 6 de noviembre y el 20 de noviembre pesa el 50% sobre el segundo parcial de las preguntas que corresponden a nutrición, ¿no? Haciendo esa salvedad. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿qué tienen de dudas para despejar sobre este tema? Porque esta clase es pensada en que les sirva para arrancar con esto, porque voy a dar las reglas de juego para este trabajo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre el tema? ¿Alguna pregunta allí, chicos? Por favor, abran sus micrófonos para que conversemos, más que por chat, por micrófono, por favor. ¿Alguna duda hasta allí? ¿O empiezo con las reglas de juego del trabajo que tiene que ver con todo lo que hemos visto en clase? Sí, doctora, todo claro, creo yo. ¿Todo claro, Esteban? Creo yo, doctora, sí. Ok, ¿alguien más aparte de Esteban? Doctora, todo claro, empezar como tal las reglas del juego. Ok, listo. Bueno, chicos, entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Van a seleccionar un compañero necesito que me digan si tienen algún retiro, alguien que no esté, por X o Y razón, o continúan los 50. Sí, doctora, 50. Ahora. Qué buena noticia, muy buena noticia. Entonces, chicos, vamos a tener 25 parejas. Entonces, seleccionen o escojan un compañero con el que quede más fácil trabajar para ustedes según la conectividad, según la cercanía. El que ustedes seleccionen de forma voluntaria está bien. Y con cada compañero lo que van a hacer tienen 2 opciones. Quiero que les quede claro, esto será mandado vía correo electrónico también. Entonces quiero que les quede claro, pueden seleccionarse mutuamente, es decir, van a hacerle una consulta a su compañero, primera opción. Entonces, Claudia Lorena, voy a poner un ejemplo, está con Esteban, yo le hago mi trabajo a Esteban como Claudia Lorena y Esteban le hace la consulta con los elementos básicos que tienen a Claudia Lorena. Ese es el primer escenario. O el segundo escenario, pueden ser más retador el ejercicio y seleccionar una embarazada, un menor de 5 años, un adulto mayor o un adulto. Es decir, como grupo pueden trabajar con un compañero, consulta al compañero, o pueden seleccionar una tercera persona. Es decir, no la consulta a ustedes mismos, sino a otra persona. Y esa persona puede ser de su edad, puede ser su mamá, puede ser una gestante, puede ser un menor de 5 años. ¿Quién lo selecciona? Ustedes. Doctora, pero digamos, seleccionamos a otra persona. Déjeme terminar. Si es así, deben definirlo en la lista que deben pasar esta semana.
Es decir, si yo voy a trabajar con un tercero, me deben contar desde ahora. No es que van a empezar a trabajar y entonces cambié porque ya no quiero eso. O sea, las reglas de juego son claras, inclusive la clase recuerden que la grabamos, entonces es consulta a su compañero y miren que aquí en el programa está, o por los intereses que han tenido y por las asesorías que he dado, pueden pasar que ustedes definan que quieren hacer la consulta a otra persona que no sea el compañero del grupo. Eso lo definen ustedes y queda escrito y me envían un correo electrónico. ¿Hasta allí cómo van? Ahora sí abro el micrófono, por favor, y pongan la cámara, chicos, me gustaría verlos cuando conversen. Hasta ahora bien. Hasta ahora bien. ¿Quién habló ahorita que tenían la Yo, duda? doctora, es que le iba a preguntar, digamos, si escogemos a otra persona, ambos entrevistamos pues a la misma persona, o sea, nos repartimos el trabajo. No, el trabajo es para que lo vivan ustedes, por eso la idea es que fuera un compañero, entonces que fuera mi compañero para que yo también hiciera la consulta, entonces no es repartirse, es un trabajo que hace que exista un médico y que esté entre los dos hay un médico y que consulten o atiendan más bien a, no, ustedes, los pacientes consultas, ustedes atienden, perdónenme allí, entonces que atiendan a una persona, una tercera persona. ¿Sí? Entonces no es repartir el trabajo, es vivir la experiencia juntos atendiendo a otra persona. Eso se los dejo a ustedes, porque miren que el trabajo inicialmente por acta de concertación está consulta a su compañero. Yo les propongo eso hoy como parte de cubrir algunos intereses de algunas personas de clase. Sin embargo, eso lo definen ustedes. ¿Qué es lo primero? Que seleccionen su compañero. Y si quieren hacerlo, miren que el trabajo inicial está así. Pero si yo cambio las reglas de juego, eso es de manera voluntaria, sigue valiendo lo mismo, pero lo definen esta semana. Es decir, yo le voy a hacer la entrevista, vamos a seleccionar la tía de Alejandra, por ejemplo. Entonces las dos trabajamos con la tía de Alejandra. ¿Sí me explico? O tengo un niño en la casa. Entonces voy a trabajar sobre lo que pasa con ese niño, pero las dos personas. ¿Quién define eso? Ustedes, por practicidad, por exigirse un poco más en el ejercicio. Sin embargo, inicialmente el trabajo está pensado, consulta a compañero para que cada uno viva la experiencia. ¿Por qué les digo eso? Porque la idea, por ejemplo, cuando vimos antropometría en menores de 5 años, hubo algunas precisiones que hacer. Entonces, ¿cuál sería la idea? ¿Cuál sería el mejor espacio en ese momento? Haber hecho un ejercicio sobre el tema de ubicación en rejillas, de cómo se interpreta, de qué es lo básico para hacer ese análisis de ese estado nutricional. Como no lo vivieron, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tener por lo menos un niño en lo real para que ustedes puedan hacer por lo menos un diagnóstico cercano. Entonces, y lo mismo para que se den cuenta cómo es entrevistar a un papá angustiado o una mamá, cuéntenme qué le voy a hacer, ¿sí? Entonces, si yo lo entrevisto a usted es digamos que usted está empezando, o la mayoría de ustedes son adultos muy jóvenes, o están llegando a la adultez, porque hay unos que están acabando su adolescencia, que recuerden que adolescentes van hasta el grupo de 18 años. Entonces, simplemente ustedes van a ir uno con el otro y ¿qué va a haber de diferencia? Que si es un adolescente versus un adulto, van a cambiar las medidas, porque a los adolescentes se les identifica unas cosas y a los adultos otras, ¿cierto? Entonces, esa es la propuesta. Pero esa propuesta la definen ustedes si se quedan con la consulta al compañero esta semana. Por favor, esta semana me pasan un correo hasta el viernes diciendo, mire, para este trabajo yo voy a seleccionar, voy a estar con Esteban, voy a decir el ejemplo otra vez, va a estar con Claudia Lorena y los dos nos vamos a hacer el trabajo mutuamente, ¿sí? O Esteban y Claudia Lorena decidieron que van a hacer el trabajo con la mamá de Esteban, ¿sí? Y eso ya queda fijo. Entonces, reglas de juego claras, chicos, ustedes definen eso y tienen hasta esta semana. Como no tienen dudas aquí, como no tienen dudas en este 25 de septiembre, yo voy a arrancar, voy a abrir el tema con esto, lo del 2 de octubre, ¿sí? Entonces, este espacio del 25 es para refuerzo, para que ustedes digan, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Entonces voy a centrarme en el refuerzo si no tengan dudas y voy a abrir el tema siguiente. Bueno, no por correr en el programa, sino porque
Si ustedes no tienen dudas, puedo hacer la apertura del siguiente tema. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta, chicos? Yo creería que no. Yo, doctora. Señora, Claudia Bueno, Lorena, entonces, y voy con María Alejandra. María Alejandra, cuéntame. entonces pues Chicos, sí, elegimos decir, perdónenme un segundo, tratemos de vernos, por favor, para los que tengan cámara y sea posible, y los que quieran no solo abran el micrófono, para no estar chateando. Me parece muy bueno que abran sus micrófonos, pero también que nos veamos. Bueno, a yo ver. no tengo cámara en el PC. Ok, dale, María Alejandra. Bueno, doctora, lo que pasa es que, bueno, si elegimos a un tercero, pues, bueno, se aborda, pues los ambos abordamos ese tema, pero el momento de hacer la entrevista, entonces, no es posible de que los dos intervengan y hagan preguntas, sino de que uno asuma el papel de médico. Okay. No, no hay problema porque tú puedes hacer el ejercicio con tu compañero y volverlo a repetir, porque si yo tengo a mi mamá, yo le puedo decir, mami, le voy a hacer la entrevista y luego ahora mi compañero lo va a hacer. O sea, la idea no es que el uno lidere el grupo ni nada, no hay líder y lo que pasa es que la puedan hacer. O tienen el niño, a quien le preguntan, por ejemplo, es un sobrino, a su cuñada, a su hermano, dependiendo qué hace el papá o la mamá y el cuidador. Entonces, podemos hacer el ejercicio 2 veces para que ustedes lo vivan 2 veces. Entonces, es una cuestión de organización, pero requieren vivir ambos el ejercicio. Por eso yo había pensado en que lo ideal fuera consulta de compañeros. Lo que pasa es que hay compañeros que el uno tiene 18 años y el otro también. Entonces, ¿qué pasa? Ahí prácticamente van a vivir la entrevista, pero en cuanto a recomendaciones, van a quedarse con formas, con guías similares o mensajes muy similares. Sin embargo, eso es bueno para que el uno confronte al otro y diga, vea, yo cuando le expliqué a usted, llegué hasta cierto punto, o cuando me explicó a mí, me explicó hasta cierto punto, porque miren todo lo que tenemos aquí de trabajo grupal. Porque aquí, ¿cuál es la propuesta? Que me van a contar y nos van a contar a todos el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que cada uno deba vivir la experiencia, porque o si no, cuando ustedes cuenten sobre el trabajo, expongan su trabajo, van a quedar cortos si yo dejé que el otro hablara, ¿sí? Porque puede que el uno tenga mucho mayor habilidad de expresión o hayan tenido una asesoría y entonces los dos puedan contar mucho más cosas el uno del otro. Entonces, depende de qué tan provechoso sea. Miren que pesa muchísimo, o sea que el trabajo es exigente. Bueno. Bueno, señora, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Con mucho gusto, María Alejandra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos? Más o menos el ejercicio que se hizo la semana pasada, ¿verdad? Sí, pero es un ejercicio de 1 hora, es un ejercicio que cada tiempo requiere que usted lo haga, que usted sepa qué está haciendo y que usted aplique cada uno de los temas, ¿sí? Porque pues yo lo aplico de la forma más sencilla porque yo ya lo domino, entonces en este momento es la prueba con el otro, ¿sí? Eso significa que tienen que tener claro el tema, que tienen que tener claras las etapas, que tienen que tener claro qué van a decir, por eso esto está al final, para que tengan más elementos para poder enriquecer eso. Ok. ¿Algo más, chicos? Ok, Claudia Lorena, con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Algo más, chicos? Ok, entonces procedo a hacer el refuerzo. Entonces vamos a arrancar. Voy a cerrar acá. Ok, entonces me voy a centrar en nuevamente hacer el refuerzo de elementos de la consulta. ¿Qué es lo que yo veo? Que tienen que estar muy juiciosos en la lectura de guías, por ejemplo, porque guías hace parte de planeación. Y en guías yo le recomendé algo a Juan Francisco, pero es el detalle de la situación. Ustedes tienen que haber leído el texto para esto, ¿cierto? Ahora, yo no les voy a pedir a ustedes que incluyan los elementos que me decía Miguel Ángel en la clase pasada. Entonces aquí tomamos tal cosa, aquí como médico.
ojo, están en nutrición, entonces yo lo que les pido en el trabajo de nutrición es que apliquen lo de nutrición. Pero eso no quiere decir que ustedes como médicos, tal cual el raciocinio que hizo él, no deben incluir las otras cosas. Claro que sí. Yo debo hacer mi examen clínico y debo hacer mi exploración como médico de acuerdo a cómo llega el paciente. Sino que como están en clase de nutrición, en nutrición básica, esto es lo mismo. Cada semestre, lo que yo les decía al inicio del programa, usted va enriqueciendo esos elementos de acuerdo a la situación. Entonces están en endocrino, están en cardiorrespiratorio. ¿Qué elementos incluyen, que es el siguiente año, en cardio? Entonces, ¿qué elementos incluyen en este análisis? Ahora, van a hospitalización. Entonces, ¿qué elementos se incluyen o cambian en hospitalización? Se van a dar cuenta que hay elementos similares y hay otros que se incluyen cada vez, ¿sí? Y la forma en la que yo hago las cosas puede cambiar. Por ejemplo, en las valoraciones a pacientes postrados. Entonces yo puedo decir, puedo tener una historia que no haga yo, pero sí voy a encontrar otras medidas. Claro, porque ese paciente en nutrición me está postrado. Entonces estoy leyendo una historia totalmente diferente, pero en cuanto a medidas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que de acuerdo a la situación, los elementos básicos de la consulta van a ser siempre los mismos, pero van a haber otros añadidos de acuerdo a la situación. ¿Listo? Entonces tenemos estos elementos de refuerzo. Recuerden, empezamos con generalidades, empezamos con lo que se denomina, con lo que es la identificación del paciente, y si es niño, recuerden que es fundamental calcular la edad bien, ¿sí? En adultos, recuerden que ya el índice de masa corporal no prima la edad, pero adultos, no estoy hablando ni de adolescentes, ni de niños, ni de menores de 2 años, ni menores de 5 años, estoy hablando ya a partir de los 18 años. La edad no es, sí es una variable importante, pero no es una variable que requiera el análisis en antropometría tan exhaustivo como pasa en esos grupos de edad, en adolescentes y en menores de menores de 5 años y de 5 a 18. Bueno, motivo de consulta, entonces hace parte de... Espérenme 2 segundos que tengo aquí un problema. Ok, motivo de consulta, entonces no van a creer lo que me acabo de descubrir después de casi 2 semestres de estar con esta aplicación. Puedo ubicar varias cosas con ustedes al tiempo, cosas que no sabía que se podía mover. Bueno, tengo varias ventanas abiertas y los puedo monitorear de diferentes maneras. Eso es lo que acabo de encontrar. Entonces vamos a empezar con lo que se denomina lo subjetivo o el sujeto, y tiene que ver con lo que la gente refiere. Entonces tengo un paciente de 18 años de edad y consulta por, simplemente quiere hacer una valoración, quiere hacerse un chequeo médico nutricional, punto. Motivo de consulta, lo que la gente refiere antecedentes personales y antecedentes familiares, es que respecto a su estado de salud ha tenido, es un antecedente. ¿Lo han operado, no lo han operado? ¿Tiene algún diagnóstico de alguna enfermedad? Y antecedentes familiares es supremamente importante porque eso le guía a usted la consulta y hace que tenga más peso sobre si la persona no se cuida, qué podría pasar, porque es aumentar el riesgo que en sus genes ya tiene de por sí. Y aquí luego sigue medicamentos, incluidos multivitamínicos, se los ubiqué aquí, el estilo de vida. En actividad física ustedes van a ir mejorando esto, pero en actividad física simplemente por ahora es qué tan continuo es, y qué tan constante ha sido, es decir, qué tan frecuente. Si yo llevo más de 6 meses haciendo actividad física, lo cuento como actividad física. Pero sí, ¿hace cuánto soy activo? Sí. ¿Hace cuánto empecé? Hace una semana. Es sedentario. O sea, para que yo diga soy activo, debo tener un parámetro claro, y es que por lo menos lleve 6 meses haciendo ese ejercicio. ¿Y qué tipo de ejercicio? Porque si yo le digo caminar, no, pues yo camino ocasionalmente hace 10 años a mi trabajo y ya volví a ser presencial, ya no estoy virtual. Entonces yo debo decir que es activo o no es activo. Sí, ella camina por el dominio ocupación, pero acuérdense que la actividad física se mide por varios dominios, pero pues digamos que por la pandemia dejó de caminar, empezó a caminar esos meses, entonces no.
Ahora, como mínimo de 30 a 1 hora, 3 veces por semana, 30 minutos, que sea algo constante y que requiera esfuerzo. ¿Cuánto? 6 meses. Entonces, mínimo 6 meses. Y cuentan, entonces, ¿qué hacen? Hace X actividad por tanto tiempo, durante tanto tiempo, con tanta intensidad. O sea, hay que ser cercanos. Yo, por ejemplo, yo hago actividad física. Yo en ese momento por ocupación no hago actividad física. Yo lo único que hago actividad física es cardio, 15, 20 minutos, ya llevo todo este año haciendo eso, todos los días, entonces lo puedo contar como actividad física. ¿Sí? Entonces, usted lo hace todos los días, como mínimo 3 veces por semana, cuenta como actividad física. Ah, no, yo lo hago 1 vez por semana. Eso es moverse, eso no genera un gasto en múltiplo de tasa metabólica basal. Acuérdense de cuando hablamos, hicimos el cálculo de cómo tengo que tener en cuenta la actividad física leve, moderada y vigorosa. Fuma, eso sí se cuenta. ¿Cuánto fumo? No, desde la semana pasada en febrero. El factor de riesgo, cuando es negativo, empieza a contar desde el primer momento. Entonces, no, esto es un factor protector y cuenta desde cuándo, y esto también. Fumar, no, yo fumo ocasionalmente, ¿cuánto es? 1 vez a la semana, 2 veces, no, es todos los días, pero un hito al día es fumador. Y pregunten, de una vez pueden preguntar fumar y sustancias psicoactivas, porque pues normalmente la gente la libre. Usted consume finalmente usted, bueno, le dicen fumar no, pero consume alguna sustancia psicoactiva y la gente le dice sí, sí. ¿Hace cuánto? Hace más o menos 1 año, 2 años, desde los 15 años, desde los 13 años. Ocasionalmente consumo marihuana. Ocasionalmente cada cuánto es. Entonces, 1 vez en la semana, consumidor de sustancias psicoactivas para el marihuana. Alcohol para ustedes en la universidad, eso es poquito, 1 vez a la semana, 1 vez al mes. ¿Sí? Entonces colóquenlo, coloquen la frecuencia allí. Sí, toma alcohol y cuánto y qué tipo de alcohol. Bueno, ¿sí? Si es cerveza, si es whisky, bueno, lo que sea. El vino, ¿sí? 1 vez al mes, 1 vez a la semana, no, cada que puedo. ¿Sí? Eso que es viernes, el cuerpo no lo sabe, no está pasando en la pandemia, el cuerpo sí lo sabe y ya estamos volviendo a esas prácticas, además que todo está abierto nuevamente. Ahora en las casas se están haciendo reuniones hace mucho rato en confinamiento, entonces el cuerpo sí lo sabe y la gente lo evade. Entonces allí simplemente lo cuentan. Ahora, acuérdense que esto hace parte, la historia hace parte de habeas data. Nosotros lo vamos a hacer público por el ejercicio, pero la gente confía en lo que estamos haciendo y entonces con toda seguridad la gente le cuenta a uno, ¿sí? Y depende de la forma en que usted pregunte si la información o si las cosas que le dicen a usted, sobre todo los datos más personales, porque todo es personal, pero lo más puntual, como por ejemplo consumo de sustancias psicoactivas, depende de qué tanto usted tenga habilidades de comunicación, la gente lo cuenta y lo confía, aún sabiendo que tenemos habeas data. Si yo bebo alcohol todos los días, ¿cómo que todos los días? ¿Consume azúcar todo el tiempo? No, pues terrible, ¿no? ¿Consume alcohol? ¿Sí o no? ¿Qué consume? ¿Sí? ¿Qué tan frecuente es? ¿Sí? Listo. Objetivo, ahora sí, lo que yo recolecto. Y entonces mínimamente este semestre han aprendido sobre esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que deben hacer? Identificarlos todos. Solamente bioquímica es opcional si el paciente que tienen ustedes en el ejercicio no los tiene, ¿sí? Y entonces si no los tienen los van a formular, doctores. Pero si los tiene, hagan un análisis de eso, ojalá los tuviera. ¿Cuántos? Miren por lo menos 6 meses atrás, ¿sí? No que un mes, no 3 meses, 6 meses atrás es la condición para que ustedes vivan el análisis, vivan el análisis. La idea es analizar. ¿Qué tal que bueno tuvieran una transferrina por allí? Que ustedes ya saben qué es eso. Una prealbúmina, una albúmina, ¿qué tiene que ver con estado nutricional? Entonces, qué bueno que ustedes lo pudieran analizar. Qué bueno tener triglicéridos versus HDL y poder hacer un análisis, ¿sí? En perfil lipídico. Entonces, no los dejen de preguntar y pregunten por los últimos 6 meses. Pero si no los tienen, debe ser así. Y si son de hace 6 meses, vuélvalos a formular acá. ¿Listo?
Indicadores clínicos, ojo con esto, es de acuerdo al motivo de consulta y de acuerdo al grupo de edad, por supuesto. Indicadores alimentarios, y aquí, por medio de qué lo van a hacer, y las preguntas complementarias de acuerdo al modelo socioecológico. Indicadores antropométricos de acuerdo a las variables por grupo de edad. Y entonces es de acuerdo a lo que yo requiero y a lo que yo como persona entrenada estoy viviendo en su entrenamiento, que es segundo semestre, qué debo recolectar, cómo lo debo recolectar. Bueno, diagnóstico, entonces, es simplemente qué defino yo como profesional que tiene esa persona. Y entonces tienen posibilidad de hacer una impresión diagnóstica o un diagnóstico definitivo. ¿Qué tiene el paciente? Entonces yo le conté que yo comía bien, pero resulta que yo estoy en sobrepeso. Entonces, ¿cómo lo defino? Entonces, es un paciente, volvemos acá, un paciente de X años, que el motivo de consulta es por tanto, pero ¿qué le dijo el doctor? Conclusión. Entonces, paciente que según antropometría está en sobrepeso, según IMC, y que tiene adecuados hábitos alimentarios por indicadores alimentarios. O sea, ¿cómo concluyen ustedes esto? Esto es necesario que ustedes lo identifiquen. Pueden tener escenario 4, 5, 6, 7 completamente descuadrado. Por ejemplo, por bioquímica estar bien, pero por antropometría estar en sobrepeso, pero debe estar comiendo mal, pero en clínica sale bien. O sea, pueden tener una gama de diferencias de acuerdo a indicadores o pueden ser coordinados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo por clínica podría identificarme usted que estoy bien, por alimentación estoy bien, por antropometría estoy bien, pero resulta que en bioquímica, doctores, yo tengo un problema y es que tengo un perfil lipídico alterado. Entonces, ¿cómo define usted, cómo concluye esto? ¿Cuál es su diagnóstico? Es una paciente que tiene por bioquímica algo, entonces, ¿cómo la diagnostico? ¿Sí? ¿Cuál es el diagnóstico que hago? Y el tratamiento, finalmente, ¿cómo estoy? ¿Sí? Entonces, aquí les puede pasar a muchos que tengan, devolviéndome el análisis, que tengan flacos no saludables. Entonces, cuando yo le digo a usted que por antropometría está bien, según los indicadores antropométricos, sin embargo, tiene problemas de hábitos alimentarios. Aquí es el momento de decirle a la persona. Tratamiento o planeación, entonces las pautas a seguir. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo digo? Bueno, yo lo encontré así. Entonces, yo le digo a usted que está bien, pero tiene problemas de su perfil lipídico. Entonces, yo, ¿qué hago? Primero decir eso y luego, en planning, le voy a contar qué es lo que usted debe comer. Y ahí me cuentan a mí como compañero del ejercicio, le cuentan a su mamá o a su tía o al cuidador de ese niño que escogieron qué deben comer y cómo lo deben comer. Le voy a mandar exámenes de laboratorio, si le voy a mandar interconsultas o remisiones y el control, las pautas a seguir. Y ahí se cierra. Bueno, entonces, chicos, lo que hay que definir es qué van a hacer, a quién van a seleccionar, tienen tiempo esta semana hasta el otro viernes, para que puedan vivir esta consulta. Aquí necesitan entrenamiento. Después de que yo me demoro en indicadores alimentarios, en recomendaciones me demoro otro poco más. Entonces, esto les tiene que haber dado un buen tiempo, para que lleguen acá y puedan explicarle a la persona, porque si la persona requiere ayuda, por lo cual consultó, aquí es el momento de reforzar. Entonces, listo, doctor, yo vengo con chequeo. Me dijo que está bien. Ah, muchas gracias. Pero me identificó que tengo un problema en bioquímica, entonces yo lo que debo hacer es un refuerzo. Y así me encuentre bien, yo finalmente le digo, vea, para que continúe bien, así no tenga problemas en bioquímica, esté normal, usted debe recordar que debe consumir esto. Le voy a mandar, entonces aquí requieren una buena parte en esto, luego les voy a enviar unos exámenes de laboratorio para que se tomen, le voy a mandar unas consultas si requiere unas remisiones y nos veríamos en X tiempo. 1 mes, 3 meses, 6 meses. ¿Les queda claro hasta allí? ¿Cómo van hasta ahí? Súper, doctora. Sí, claro. Ok. Si no tienen entonces alguna pregunta, creo que lo que deben definir es sobre esta semana, que a quién van a seleccionar y cuál es la mejor forma. Yo les recomiendo que, perdónenme, yo les recomiendo
que sean más retadores y que simplemente lo que hagan es, ojalá, seleccionar algo que requiera para ustedes más esfuerzo, pero yo entiendo que el esfuerzo con el compañero es la primera vez que lo viene, o sea que no hay ningún problema, ese es el inicial. Van a tener asesoría permanente de aquí a que arranque la primera fase de evaluación, es decir, que depende de ustedes voy a volverlo a poner. Ay, esta practicidad ya se me está embolatando, este aprendizaje. Listo, vamos a volver a compartir acá. Entonces, en el calendario van a tener de aquí, desde este momento, hasta aquí, hasta el 30, van a tener, hasta el 30 de octubre, van a tener asesoría. Reglas de juego claras, chicos. Empezó el trabajo, es de ustedes, todo este tiempo asesoría. ¿Qué quiere decir eso? Que idealmente tienen que avanzar. Idealmente, el escenario ideal es que avancen, porque aquí ya el tiempo es de ustedes. O sea, ya a partir de acá no hay más asesoría. O sea, a partir del 30 de octubre se cierran las asesorías. Tienen todo este tiempo. O sea, prácticamente tienen octubre para las preguntas. ¿Listo? Y aquí ya empieza a jugar, empieza a hacer parte de ustedes ese trabajo y ya empiezo a evaluar en cada momento. ¿Sí? Entonces, les pido unos avances. Entonces, les digo a 30 de octubre, eso saldrá en el correo esta semana. Entonces, el lunes se los estoy enviando. ¿Qué hace parte del 10%? ¿Hasta dónde les evalúo esta parte y hasta dónde les evalúo esta parte? Es decir, hasta el 6 de noviembre y hasta el 20 de noviembre para que haga parte del 50% del cuarto parcial que debo tener hasta allí. Bueno, ¿les queda claro? ¿Claros hasta allí? ¿Alguien que me diga, por favor? Doctora. ¿Sí? ¿José, bien? ¿O no alcanza a entender? ¿Sí o tienes alguna pregunta? Señora. Ah, ok, perfecto. Bueno, chicos, entonces para hacer... Alguien me están diciendo que bien, ¿cierto? Ok, entonces me voy a adelantarme y voy a hacer la apertura del siguiente tema si no tienen hasta allí ninguna pregunta adicional. No se alcancen a imaginar lo que me acabo de encontrar. Esto es una maravilla. Ya encontré lo que debíamos haber encontrado desde el semestre pasado en Webex. Bueno, entonces... Pero una pregunta. Señor. Buenos Hola, días. Miguel Ángel, buen día. Bien, sí, señor, cuéntame. Una pregunta. Señor, cuénteme. Bueno, nosotros pues más o menos ya tenemos elegido pues, nuestro posible paciente. Listo. Uh-huh. Por ejemplo, sabemos que ella se realizó una serie de exámenes, pero entonces se tiene que hacer otros exámenes en el transcurso, por así decirlo, de este mes. Sí. Entonces, nosotros haríamos, por así decirlo, el contraste, o sea, si nos alcanza el tiempo, esos exámenes, como usted lo mencionó, los podríamos colocar a Sí. modo de comparación. Total. Lo que más, o sea, lo más real que puedan hacer ejercicio, ustedes aprenden más. O sea, lo que quiero decirles es que ese ejemplo está clarísimo, está muy bien, Miguel Ángel, gracias. Entre más retador el ejercicio, más aprendí. ¿Sí? Entonces yo pudiera decirles, no, tomen unos exámenes y no se embolaten. Claro, primero partan de los de base, cómo estaba el paciente, y el ahora, y comparen. Eso significa mucho más aprendizaje, y eso ya lo pueden hacer. Entonces, si es así, no hay ningún problema. O sea, todo lo que puedan recolectar de ese paciente es válido. No hay ningún límite allí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues que yo sea clara y decir, bueno, si el antes y el después, por ejemplo, un perfil y pico de hace 3 o 6 meses y ahora está bien o está mal, qué bueno, para yo poder decir refuerzo esto o sigue mal con esto y yo le debo decir nuevamente esto. Entonces, excelente el trabajo, si lo hacen así, no hay ningún problema. Listo, profe, y otra pregunta. Entonces nosotros Sí, también lo podríamos considerar, en este caso, las deficiencias, por así decirlo, carenciales de vitaminas y minerales, porque pues eso es otra cosa, o sea, pues yo entiendo el ejercicio, listo, hacemos la consulta, hacemos, por así decirlo, los comentarios del caso, el análisis, por así decirlo, clínico,
Pero entonces, o sea, yo coloqué los pies en la tierra, por así decirlo, es de posiblemente hacer como cambios de rutina. O sea, nosotros podemos en el transcurso de estas asesorías hacerle sugerencias a esa persona Sí, para claro, mejorar esa pero calidad de vida. sí, pero terminen el ejercicio, o sea, la persona inicialmente va a verse con ustedes van a decir que es un Listo. ejercicio, ¿cierto? Y entonces ustedes van a decirle unas recomendaciones y van a hablar de las guías, ¿cierto? Sí, señor. Y resulta que hubo una duda. Entonces no la superaron ustedes ahí, pueden consultar, para eso tienen todo este tiempo conmigo, y le van a decir que entonces, en caso de esas dudas, y si no la pueden superar ustedes, o sea, no la pueden despejar ustedes, van a hablar con la profesora y simplemente lo vuelven a contactar, en caso que sea así, ¿vale? Listo. Por eso les digo, leyeron, revisaron guías alimentarias, era un tema de dudas, no tuve ninguna pregunta de guías. Quiere decir que se las leyeron, no tienen ninguna inquietud, solamente hubo 2 personas que me dijeron, oiga, buenísimo el documento. Asumo que la han leído para decir eso, pero es el momento de ir a revisar porque eso, cuando hay una consulta se generan muchos interrogantes, ¿sí? Entonces, si usted no ha leído a profundidad el tema, ahí se van a dar cuenta. Entonces yo sí le puedo decir, no, vea, eso es un ejercicio, si escogí a mi mamá, no, mamá, estamos aprendiendo, yo le voy a leer esto, pero si esa duda específica la voy a consultar con mi profesora y yo le cuento, ¿sí? Pero si no es el ejercicio con un familiar, si es un externo, pues lo que le vamos a decir es exactamente lo mismo. Le vamos a decir, miren, yo estoy haciendo este ejercicio, llego hasta acá y si tiene alguna duda adicional, voy a compartirla con la profesora. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Que hagamos asesoría desde el primer inicio. Eso se lo recomiendo yo. Profesora, voy a seleccionar tal persona. Entonces yo digo, bueno, doctores, entonces seleccionan tal persona. ¿Qué van a hacer? ¿Qué indicadores? ¿Qué van a decir? Recuerden reforzar esto. Eso es lo ideal, porque cada uno va a tener un caso particular. Entonces no puede ser una asesoría general, sino por grupos. Bueno, eso para que vivan las asesorías de la mejor forma. Y eso digamos que les garantiza un mejor éxito en la consulta porque es la primera vez que lo hacen y necesitan ese apoyo. Bueno, Bueno, señor, muchísimas gracias, profe. ok, Miguel Ángel, con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Algo más? Doctora, yo tengo una pregunta. Señora. Bueno, yo, digamos, me hago con alguien del salón, ¿cierto? Entonces, yo le hago la consulta a mi compañera, como, bueno, como si ella fuera mi paciente, y ella me la hace a mí también. Sí, sí, claro. Y Sí. digamos, bueno, de eso hay que hacer como trabajo escrito Sí, y claro video, que sí. o no Y video. no, lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo les voy a pasar las reglas de juego, ustedes sí van a entregar un trabajo escrito y van a tener un trabajo oral, ¿sí? Entonces les voy a pasar las reglas de juego, claro que sí, cuando yo veo la consulta al compañero, vuelvo y les digo, Esteban se la hace a Claudia Lorena, la consulta a Claudia Lorena se la hace a Esteban. Eso tienen que registrarlo y tienen que entregarlo y van a exponerlo, ¿sí? Ese 10 o ese 50% hay que sudarlo, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es, hay que ganárselo, hay que apuntar a ganárselo. Entonces, yo debo prepararlo, yo les doy las reglas de juego esta semana. Ahora, si escogen una persona, entregan el trabajo solo de esa persona, no que es Claudia Lorena no escogió a Esteban y Esteban a Claudia Lorena, son parejas, escogieron un tercero. Si entrego un solo trabajo y expongo sobre ese, y exponen entre los dos. ¿Sí les queda claro? Sí, muchas gracias. Ok, ¿listo? ¿Algo más? ¿Algo más, chicos? ¿Algo más? Ok, vamos a seguir entonces. El viernes 2 de octubre, lo que hay que empezar es a hablar de alimentos basados en guías. Entonces voy a retomar para la apertura de esa clase siguiente, qué es lo que vamos a reforzar para que ustedes tengan más elementos sobre las guías alimentarias. Van a volver a ubicarse en el plato saludable, chicos. Por favor, recuerden primero que en Colombia trabajamos sobre el plato saludable. Es decir, que pueden encontrar literatura con pirámide, con tren. Lo que hay que escoger es lo que se dio para Colombia. Recuerden cuando les hablé de dónde habían salido las guías. Las guías son todo un estudio cuantitativo que se hizo en cierto momento para definir cuáles eran los mensajes
que se darían a cualquier persona de forma general para que coma bien. Y entonces esta figura tiene un proceso de validación. Entonces no piensen que es que la cosa salió de la nada, vuelvo y les digo como les dije en esta clase. Todo esto hace parte de un estudio de validación en términos de educación nutricional. Cuando yo hago un protocolo, cuando yo hago una guía, cuando yo propongo algo, eso tiene todo un análisis exhaustivo, una investigación, un estudio, y luego se valida lo que salió como protocolo, como guía. Entonces, por supuesto, son dos momentos: elaboración con cual y cuantitativo, metodología cual y cuantitativa, y luego la etapa de validación. Esto tiene todo eso. Entonces aquí miren, tiene ISBN, o sea, tiene el sello que hace parte de la investigación, que es la codificación, y entonces ustedes claramente lo pueden asumir como suyo y puede ser sujeto a modificaciones. Hasta el momento está este, y entonces si está este para Colombia, lo mejor que pueden hacer es hablar sobre el tema. Entonces recuerden, porque en las exposiciones yo he visto que han sacado otro tipo de cosas, y en este momento es sacar el mayor provecho a lo que ya está validado en Colombia. Entonces tenemos un plato saludable, y el plato saludable le entra a usted en poder definir en cada uno de los mensajes qué voy a reforzar. Entonces el primer mensaje en el mayor de 2 años es: consuma de todos los grupos de alimentos del plato saludable. Entonces ustedes tienen que saber manejarlo. Mínimamente que sepan que hay un plato y que hay unas porciones. Bueno, entonces arrancamos. El primer grupo es el verde. Miren que antes de eso, bueno, la generalidad del plato. El plato está dividido porque nosotros en el plato ponemos varias cosas, varios alimentos. Así porcionamos, y así se le entrega al cliente, al consumidor, sea usted en su casa, sea que usted compre, ¿cierto? Entonces, estas limitaciones hacen ver las porciones, estos colores hacen ver que hay diferencias en grupos. Ustedes están viendo la diapositiva, qué pena que no les pregunté. ¿Ustedes están viendo dónde yo estoy parada? Chicos, ¿alguien que me cuente? ¿Sí o no? Sí, señora. Ok, listo, gracias. Entonces tenemos diferentes porciones, diferentes grupos, y esto está agrupado de acuerdo al valor nutricional. Entonces miren que harinas tienen que ver con cereal. El grupo se llama cereales, tubérculos y plátanos. Este grupo se llama azúcar, este grupo se llama grasas, este grupo se llama carnes, huevos y leguminosas, este se llama lácteos, y este se llama frutas y verduras, ¿sí? Tienen un color característico para delimitar y tienen una cantidad. Y entonces empecemos con el juego de porciones. Lo que tienen delimitado acá es la cantidad, ¿sí? Entonces hay unos mínimos y unos máximos de acuerdo a lo que ustedes pueden mover. Ejemplo, empezamos con frutas y verduras. Estamos muy mal en ese consumo en el país según Lencin, y entonces usted, de acuerdo a lo que le encontró el sujeto, usted le dice: mire, usted debe comer como mínimo esto, ¿sí? Pero hay platos saludables que ustedes han reformado en consulta, o dependiendo de la carencia, usted le puede decir: mire, consuma más allá, porque esto es un mínimo. Esto permite volumen, diferente a esta. Yo a esto le permito volumen, le permito aumento de cantidad, esto es un mínimo, ¿sí? ¿Listo? ¿Cuánto equivale de esto? Un cuarto de plato. Y miren aquí hay un declive, o sea, un poco más de cuarto, mínimo, máximo, lo que usted quiera. Y entonces ahí está el juego de combinación con otros grupos. Entonces yo aquí no le digo a la gente: oiga, no, y se lo come, ay, ¿puedo comer ensalada de frutas? Sí, claro, porque es que la ensalada de frutas tradicional tiene crema de leche, tiene queso crema y tiene helado. Entonces, claro, la ensalada juega, pero no con esos aditivos, porque miren la cantidad de grasa al día. Entonces recuerden, las personas pueden consumir de todos los grupos de alimentos de acuerdo al tiempo de comida. ¿Cuál es el tiempo de comida? Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, comida. En las cantidades ideales, comer de todo el día en esas comidas, pero ojo con lo que les digo, tiene que ver con la preparación y las porciones. Por eso es fundamental que ustedes entiendan. La gente le dice a uno: ¿y el aceite de tal parte lo puedo comprar? Doctor, el aceite que usted me habla está muy caro. Ojo con las recomendaciones. Hubo un tiempo que recomendábamos solo aceite de oliva, y en el país, como ahora, pero en el país era muy costoso. Hace 10 años inclusive recomendar aceite de oliva. Hace más o menos 5 años para acá
ya el aceite está diferente. Ay, no, encontramos que tiene anemia. Ay, no, consuma carne roja, pescado. Doctor, ¿usted sabe cuánto vale un pescado? Porque es que el pescado es costoso. Entonces, ojo con las recomendaciones. Lo que quiero decirles es que lo pueden hacer, pero que estén ubicados en el tema. Porque comer saludable debe ser de la mejor manera con el presupuesto. Debe ser un hábito, debe ser algo habitual, una manera cotidiana de hacerse, es a lo que me refiero, con la canasta que yo tengo. Con la canasta es con el dinero que yo tengo, con la canasta mía. Entonces, que estas recomendaciones se vuelvan propias y que se vuelvan reales. Lácteos, entonces, ¿qué van a decir de lácteos? Miren, aquí hay un vaso, un yogur, un trozo de queso. Aquí quiere decir que la posibilidad de tener lácteos en un desayuno o en una comida es válida, ¿sí? A una media mañana, a una media tarde, aquí están las porciones. Aquí, bueno, aquí les preguntan mucho, si ustedes tienen, si hay lácteos, entonces, ¿yo puedo consumir jugo con leche? Doctor, usted es el que responde. ¿Qué tipo de leche? ¿Cuál es la leche? Ahí generan una cantidad de preguntas. Ahora, idealmente son frutas frescas, por eso léanse las guías. Estoy hablando de guías. Entonces, todo lo que estoy diciendo hace parte de las guías. Aquí, frutas frescas, más que cocidas, hay unas que pueden ser cocidas, pero por tiempos de cocciones claros. La gente le pregunta, no, usted le dice, no, lave muy bien las frutas. Y ahí mismo la mamá le dice, no, es que yo cocino el tomate de árbol, que es tan bueno, doctor. Y le salen a uno con todo, además porque son cuidadoras y son cocineras. Porque es que eso es mejor para desinfectar. Entonces usted dice, se pierden las vitaminas hidrosolubles. Y esta persona le puede estar haciendo falta. Entonces usted debe decir, ¿la lavo? ¿No la lava? ¿Cómo es eso? Sí, la puede cocinar. Yo le sugiero que mejor la consuma cruda, lávela muy bien y la hace en su jugo, no hay ningún problema. Esta se pone muy triste, miren, comparado esta porción versus esta o esta o esta, es muy pequeña, ¿sí? Pero esta es para limitar el consumo de ciertas cosas. Por ejemplo, pollo y pescado no tienen ningún lío, pero cuando es carne de res y carne de cerdo, sí la cosa se baja porque pues las carnes ideales en su valor nutricional y versus su frecuencia es pescado, pollo sin piel, carne roja, idealmente la carne de cerdo de últimas o que se desaparezca en lo posible, sí es lo ideal, o dejarla en muy poca cantidad semanalmente, eso es lo ideal semanal, de esa forma. Granos, ¿y por qué los granos reemplazan? La gente siempre piensa porque es que los granos, todos los alimentos tienen diferentes nutrientes, pero lo que más pesa acá es la proteína, ¿cierto? Un macronutriente, pero los granos tienen carbohidratos, o sea que pudiera cambiarse por eso. Y la gente menosprecia los granos por eso. No, pero es que tiene más proteína. Entonces yo a la gente le puedo explicar en términos técnicos o no se los puedo explicar. Yo les recomiendo que traten a su compañero como no estudiante de medicina, sino como una persona que no sabe nada de salud o que sabe por Google o por el vecino lo que les puede pasar. Es decir, que no tenga elementos técnicos. Entonces el lenguaje también lo tienen que apropiar. Entonces, ¿cómo hago para explicar que esto reemplaza esto? Ese es el juego. ¿Y cómo hago para explicar que aquí está el huevo? ¿Sí? Entonces, cuando son porciones así tan pequeñas, no se preocupen que usted le puede decir a la persona, mire, esto es un mínimo, máximo lo que quiera, ¿sí? Pero controle la cantidad cuando son carnes rojas. Y recuerden, aquí no van embutidos, porque la gente automáticamente piensa en carnes, en el chorizo, en la salchicha, en el jamón, automáticamente. Es una cosa que la industria ha hecho muy bien en el transcurso de la vida de todos. Y aquí la gente de una vez dice, uy, aquí está un jamoncito. ¿Sí? Miren las figuras que hay ahí, no está eso. Quiere decir que no lo recomiendo. Y en las guías dice, evite los embutidos. Bueno, aquí estos sí son los máximos. Cuando son tan pequeños, eso es un máximo. Quiere decir que yo sí puedo utilizar grasa y puedo utilizar azúcar, pero en esta cantidad. ¿Sí? Ahora, encontraron a su compañero normal. Déjenle esa misma cantidad. La idea es que siga normal, siga siendo normal en cuanto a estado nutricional, no estoy hablando de otras cosas. Entonces, esas cantidades están perfectas. Encontraron a alguien bajo de peso. Yo he encontrado sugerencias, yo se los digo, extremas. Entonces, para subir al paciente, no hay problema, usted puede comer las harinas que quiera, las grasas que quiera, los azúcares que quiera, como usted está delgado.
No, porque es que hay delgados no saludables, entonces yo no puedo subir de peso a alguien con cosas dañinas, ¿sí? Entonces, lo que hay que decirle es suba de peso, pero con las mejores cosas. Con las mejores cosas significa los mejores alimentos, con la mejor calidad, en la mejor preparación. Y yo lo que tengo que hacer es subir cantidades y porciones de alimentos que le mejoren su peso, pero con un estado nutricional adecuado. Bueno, y por último quedan los cereales, tubérculos y plátanos. Miren los ejemplos, aquí está procesados y no procesados, por aquí hay un pan, entonces incluye todo lo que tiene que ver con procesados, mírenlo por acá. Panadería, productos de panadería, pasta que también es de trigo, arepa, porque el maíz es un cereal. Tienen que saber el origen del alimento, de dónde es la arepa, de dónde es el pan de yuca. La gente le pregunta almojábana y uno queda, ¿eso es de maíz? ¿Eso es de trigo? ¿Eso qué tiene? La gente le dice, uy, yo como almojábanas, doctor, pero resulta que eso es grasoso. Entonces, ¿yo las puedo comer? Claro, la almojábana es grasosa. Entonces, usted la puede dejar, esos son productos de panadería. Y algunos son fritos o no. Entonces yo tengo un buñuelo, que a la gente le encanta, y ahora que todos estamos en el momento de desayuno, obviamente el buñuelo queda uno como muy rico un buñuelo. Pero el buñuelo, si hay una persona que está en sobrepeso o una persona normal, un buñuelo no debe ser tan frecuente. ¿Por qué? Porque aparte que es harina, se sumerge en frito, o sea, es doble la carga allí de lo no saludable. Bueno, entonces yo le digo, mire, escoja mejor un pan de yuca, un pan de bono, que una almojábana y menos un buñuelo. ¿Sí? La empanada. Idealmente consúmase la horneada, ¿sí? O calentada en paila o en un horno, ¿sí? Bueno, los que tienen posibilidad de tener el fried fryer ahora, que es de las mejores cosas, póngala allí. Ah, pero se la va a comer en la calle, frita. Hay sitios donde venden empanadas horneadas, hay sitios donde la venden fritas. ¿Qué es lo que le dicen a la persona? Que no sea tan frecuente y sepa dónde comerla, porque hay empanadas que son hechas en un aceite espantoso, y vuelvo y les digo, es doble carga, entonces tienen harina dentro de la masa, con la masa y tienen un frito. Por eso es tan rica y por eso genera saciedad. Aquí están los plátanos, los cereales, tubérculos y plátanos, aéreos, no aéreos y todas las harinas y todo lo que es procesado. Papa, la mazorca es maíz y procesado se convierte en arepa, pero es un procesamiento muy sano. Estoy hablando de las arepas naturales, ¿no? Porque si son las de supermercado ya el proceso no es tan sano. Yuca, plátano. Bueno, y el arroz que es tan sacrificado. Entonces, miren la cantidad, entonces la gente se emociona. Entonces la gente dice, uy, no, aquí me cabe perfectamente más de 4 cucharadas de arroz. Yo lo que le digo es, escoja uno, eso sí es un máximo. Escoja uno de estos y si quiere 2, parta esto a la mitad, si es una persona de estado nutricional normal. Pero escójalo no frito, entonces escogen arroz con papas fritas, arroz con tajadas. No, estamos hablando de cosas saludables. Entonces, escoja o uno de estos para que quede bien, o escoja 2 porcionados y no fritos. Bueno, ahora dependiendo de su estado nutricional, yo le puedo bajar la mitad a este plato, a esta porción, y yo puedo, aunque no se compartan, yo puedo poner más de este y dejarle acá. Eso es uno de los trucos que uno hace. O le puedo restringir al máximo, porque las harinas, de los más sacrificados el arroz, las harinas se porcionan muchísimo, ¿sí? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta, y máximo significa no volumen y plano. Entonces, la gente se emociona, pasta, entonces se imagina el morro así, porque es que además se sirve una porción muy, muy voluminosa, se llama eso, la gente le dice eso al morro, no le dice volumen. Entonces, aquí no es eso, aquí es una cantidad recomendable. Ahora, tienen un plato de pastas. ¿Cómo se hace un plato de pastas, doctores? Mínimamente deben saber, porque la gente le pregunta, ay, entonces en la noche yo puedo comer pasta. Claro, usted puede comer una harina en cada comida. ¿Cómo se hace la pasta? Y ustedes no tienen ni idea. ¿Puedo comer pasta? Entonces, imagínense una pasta saludable. Una pasta saludable, si es un plato único, yo sí te puedo dejar tranquilamente la porción a la persona. Pero añádale esto, todo esto, porque estamos hablando de plato único. Entonces, significa que en una sola preparación van muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que le recarguen de verduras, que tenga proteína, le puede adicionar queso, le puede adicionar a la pasta, se cose o se cocina con grasa para que abra. Entonces, tiene su grasita, pero le puede echar aguacate, por ejemplo. O sea, ustedes tienen que mínimamente pensar. Yo, por ejemplo, en la noche
dejo tranquilamente un plátano asado con un trozo de queso grande y una fruta picada. Y un plátano completo, porque estamos hablando que le voy a dar la porción completa. Eso sería la comida para personas que comen de forma suave y que quieren mantener su peso. Plátano grande con un trozo de queso, pero no se le ponga mantequilla, no le pongan bocadillo, a no ser que tengan muy controlados los azúcares del día. Y a no ser que la persona se maneje muy bien, porque cuando usted deja azúcares, usted permite azúcares, la gente se permite todo. Entonces hay que tratar de ser muy claros con esto. Prefiere el plátano completo, no se ponga a comer un pedazo de plátano, plátano completo, ábralo, póngale el queso, queso campesino cuajada y acompáñalo con fruta picada, ¿sí? Y ojalá que pudiera tener, por ejemplo, más verduras allí, o sea, dependiendo de cómo sea el hábito de la persona, y quedan completamente llenos en la noche. Esto es la apertura de chicos de empezar a hablar de grupos de alimentos. Entonces, vamos a empezar a hablar por grupos de alimentos de algo que está muy en boga ahora. Y entonces la segunda parte de esta clase es de eso. Voy a hacer la apertura de este tema y entonces, por ejemplo, frutas y verduras, yo les hablo de cuáles son las frutas, de cuáles son las verduras. Vamos a hacer un breve recorderis de por qué son importantes. Ya saben que es basados en sus vitaminas, en sus minerales, micronutrientes, porque eso lo vimos el semestre pasado, como macro y micronutrientes, y dimos ejemplos, pero también como fibra, que aportan agua y demás. Si se deben cocer, si no se deben cocer, o sea, elementos generales vamos a tener, un recorderis con base a lo del semestre pasado, pero también les voy a hacer un llamado y para todos ustedes, para que busquen en revistas los avances sobre ciertas cosas. Por ejemplo, voy a hablarles en este momento de uno de los grandes avances, voy a cerrar acá. Aquí. Y voy a contarles algo que está supremamente de moda y es hablar de la sinergia de alimentos. Ahí está. ¿Cómo cierro todo esto? Ok. Chicos, entonces les presento algo que las personas preguntan muchísimo y que ustedes deben saber básicamente, que se llaman los potenciales nutracéuticos. Eso es lo que tenemos que avanzar las siguientes clases. Entonces, les traigo una publicación del 2019, la revista se llama Alimentos Étnicos, y es todo un avance que existe más o menos en el país hace 10 años, un poco más, creería yo, y en el mundo, ¿sí? Se llama, las mezclas de alimentos o las uniones se llaman las sinergias alimentarias, y eso se vuelven, digamos que, potenciales o alimentos. Antes se hablaba de alimentos funcionales, pero resulta que el término quedó corto para los grandes beneficios que hubo. Y entonces ahora se habla de potenciales nutracéuticos o nutracéuticos por esa sinergia que existe. Entonces les voy a decir el ejemplo claro. Cuando nosotros hace unos años, yo creería que hace 20 o más, hablábamos de cómo mejorar el grano. El grano, recuerde, estoy hablando de leguminosas, frijol, lenteja, arveja, garbanzo. Entonces, esos granos tenían aminoácidos y tienen carbohidratos y tienen algunas vitaminas y minerales, ¿cierto? Pero resulta que lo que más tienen son aminoácidos, por eso está en el grupo de carnes, es decir, que es capaz de reemplazar la carne. Pero resulta que quedaba corto para hacer los mejores aminoácidos. ¿Y se acuerdan del semestre pasado que hablamos de aminoácido limitante? Entonces el que está en baja cantidad respecto al referente, ¿cierto? Entonces dijimos que los referentes del semestre pasado requieren que, para este momento, chicos, requiero que estén concentrados y que se ubiquen muy bien en sus clases con artículos científicos de alimentos y que revisen las cosas del semestre pasado. Este momento es el momento de relacionar, bueno. Entonces, dijimos el semestre pasado que habían aminoácidos, que esos aminoácidos son las partículas mínimas de las proteínas y hay aminoácidos esenciales, no esenciales. Y que esenciales significa que yo me los tenía que comer porque el cuerpo no los sintetizaba. Y dijimos que algunos alimentos tienen aminoácidos, pero son limitantes. Limitantes es que respecto a lo que se considera los aminoácidos ideales, yo tengo en ese alimento algo que
limita, es decir, algo que no está en la cantidad o que no existe en ese alimento y por lo tal es limitante y requiere que yo coma otro para que yo tenga ese aporte, ¿sí? Hasta allí, ¿cómo van? ¿Bien? Acabamos de hacer una relación con lo que era en el semestre pasado. ¿Cómo van? ¿Alguien que me cuente? Chicos, ¿sí? ¿Bien? Mira, mis participantes, ok. Entonces, dijimos que eso hace parte de entender la complementariedad. Ese tipo de cosas en la literatura se llama sinergia de alimentos. Bueno, entonces estoy parada allí en el artículo, uno de los artículos que hace una revisión, se llama revisiones sistemáticas, eso es un tipo de investigación que existe y es para revisar en la literatura qué hay del tema y tiene todas las pautas para cumplir con revisión sistemática. Entonces dice, potenciales nutracéuticos de la sinergia alimentaria, una revisión sistemática. Una publicación del 2019 muy interesante y entonces a lo que llama era eso que estábamos hablando. Entonces vuelvo al ejemplo. Cuando usted comía granos, la gente decía, no, pero los granos, ¿cómo van a reemplazar la carne? Una cosa es la carne, otra cosa es el huevo, otra cosa son los granos. Y miren que siempre, y si ustedes lo miran en la pirámide, lo miran en un tren, siempre ha hecho parte de ese grupo. Y en ese momento lo que decíamos era que requeríamos unir grano con un cereal, porque lo que tiene el cereal en aminoácido le falta el grano, ¿sí? Y ese ejemplo se los di el semestre pasado. El que me cuente, creo que está muy concentrado, se acuerda de lo que dijimos muy bien, y si no, revísenlo. Hay un aminoácido que le falta a los granos que lo tienen los cereales. Entonces uno le dice a la gente, mira, para que sea un buen alimento, mezcle siempre el grano con una harina o con un cereal. Y entonces para la gente era muy común, porque en nuestra cultura comer granos casi siempre se mezcla con un cereal. Me explico, nosotros comemos frijoles con arroz. Entonces, esa unión era algo positivo a nuestro favor y la gente con esa unión podía decir, yo estoy consumiendo buenos aminoácidos allí. La carne los tiene la mayoría o todos, dependiendo del tipo de carne. Estoy hablando de pollo o pescado, estoy hablando del pescado que tienen muchos, y estoy hablando de la carne roja. Pollo tiene unos limitantes, entonces dependiendo de, yo puedo complementar. Esa unión se hablaba de complementación proteica y eso realmente en este momento se llama sinergia. ¿Qué tanto yo uniendo un alimento con otro genero un potencial nutracéutico? Es decir, lo que hago es aprovechar, y hay un término que ustedes tienen que tener en cuenta que se llama biodisponibilidad. La biodisponibilidad tiene que ver con que el nutriente está en la calidad y la cantidad adecuada y se asimila y se absorbe bajo unas condiciones ideales. Y resulta que esa sinergia, esa unión, lo que dijo es, mire, si yo tengo esa unión, esos nutrientes se absorben de forma ideal, es decir, con una biodisponibilidad muy alta. Bueno, entonces este artículo hace un llamado a eso, es excelente. Y resulta que usted dice, pero eso lo vimos también. Bueno, lo vimos en minerales y lo vimos en vitaminas. Cuando yo les decía, mire, cuando la gente consume azúcar no se asimila el calcio. Pero usted cómo hace para asimilar calcio? Bueno, con buenos contenidos de. Y vimos un cuadrito y decía, allí en observaciones decía, consumir vitamina C para que exista mejor absorción de zinc. Y al contrario, esos son sinergias. Y resulta que a eso le dieron un valor agregado y empieza a haber un término que se llama nutracéutica. Nutracéutica significa lo que vimos en vitaminas y minerales, quiere decir son principios de nutrientes, pero que unidos se vuelven grandes potenciales y eso se debe a la unión de alimentos. Entonces, para que yo hable de nutracéutica como opción farmacéutica, y ahí eso es lo diferente con ustedes, para que nosotros hablemos de eso tienen que ver que hay uniones de alimentos. Es decir, que el contenido nutricional de esos alimentos al unirse lo que hacen es potenciar como una alternativa de tratamiento, no farmacológico, sino nutricional, para que exista una mejoría en el estado de salud de las personas. Y hay todo un boom industrial de nutracéuticos, ¿sí? Hay un boom gigante. Entonces se mezclan raíces, por ejemplo, hay una cosa que se llama la raíz de achicoria, se mezcla con anís estrellado, con ciruela,
Y eso forma la mejor fibra en este momento para que la gente de estreñimiento tenga menos problemas. ¿De dónde salió? Si ve que salieron de la sinergia de muchos alimentos, sale de la sinergia de plantas, especias, alimentos. Se unen y hace que el valor nutricional sea mayor y entonces cause un mejor efecto. Y resulta que antes se hablaban, vuelvo al momento, de alimentos funcionales. Entonces, alimento funcional era que tiene una función específica para mejorar el estado de salud de las personas. Claro, pero resulta que se dieron cuenta que cuando yo uno más de uno, esos potenciales se vuelven una alternativa en vez de yo enviar o formular un fármaco, se vuelven potenciales nutracéuticos para mejorar el estado de la salud. Entonces, la gente en este momento está mucho más avanzada que nosotros. La gente dice, yo estoy consumiendo, a ver, les dejo claro. La gente dice, yo voy a consumir colágeno. Entonces, doctor, es que, bueno, yo vengo y entonces estoy preocupada. Bueno, voy a hacerles ejemplo colágeno versus articulaciones. Entonces, la gente dice, no, es que yo tengo un problema de manguito rotador, doctor, yo vengo porque en mi radiografía sale que yo tengo un desgaste de cartílago y entonces me diagnosticaron con problemas de cartílago, manguito rotador y a mí en ese momento el doctor me dijo que tomara colágeno porque pues la articulación y echan a uno toda la carreta que el doctor le dijo, más lo que aprendió, más lo que buscó, más lo que el vecino le dijo, listo, entonces usted escucha todo eso, motivo de consulta, problemas en manguito rotador. Entonces la gente dice, no, doctor, y lo que pasa es que me dijeron que si yo no consumo el colágeno, yo compraba el de 200.000 pesos, pero me di cuenta que a mí no de 60.000 pesos, ¿usted cuál me recomienda? Y resulta que la sinergia de lo que hace el nutriente versus lo que requiere la persona lo hace diferente. Esos son principios nutracéuticos. Entonces, yo ya no estoy hablando de un fármaco, mire que yo no estoy mandando nada para el dolor, nada, yo no estoy mandando tratamiento farmacológico, yo estoy hablando de nutrientes en ese momento, yo estoy hablando de nutracéutica. Significa unión de diferentes nutrientes, lo uno, lo potencializo para poder tener ese tratamiento. ¿Qué hay de avances? Curcumina, por ejemplo, cúrcuma es excelente para articulaciones. Colágeno, por supuesto, pero el colágeno hidrolizado es costoso uno, entonces la gente es feliz comprando el colágeno barato, pues es una opción porque pues es económico. Pero usted tiene que saber que hidrolizar colágeno no es barato, uno, y dos, que el colágeno no se debe consumir solo, porque la biodisponibilidad, lo que les acabo de explicar, cambia. Una cosa es consumírselo con vitamina C, zinc, vitamina A y vitamina E. Y yo ahí sí puedo decir que tengo una biodisponibilidad alta de ese colágeno, es decir, mi cuerpo lo va a asimilar. Y entonces todo lo que yo me invertí en plata me lo estoy consumiendo realmente. No voy a empezar a invertir en cosas que no voy a asimilar. Y de eso también se trata de decirle a las personas que deben consumir cosas que son altamente biodisponibles. Y entonces hablamos de potenciales nutracéuticos. Entonces, chicos, bienvenidos a clase de guías alimentarias, un poco más de avance en términos alimentarios y con lo que requieren en este momento saber más allá. Por ejemplo, probióticos. Miren, ¿dónde vieron en el plato saludable los probióticos? No lo vieron, ¿cierto? Pero es que los probióticos están dentro de los alimentos. Y no es un nutriente, no es un nutriente, ni siquiera es un fitoquímico. Nada, se llaman probióticos. Y un probiótico tiene la misma importancia que una vitamina, que un mineral, que una proteína, que una grasa. Lo tiene y se van a dar cuenta. Entonces, esta es la clase donde salimos un poco más allá de consuma leche porque la leche tiene calcio. No, pero es que el calcio tiene que asimilarse con eso. Tenemos que empezar a hablar un poco más allá. Yo no les voy a volver expertos en el tema, pero sí requiero que se esfuercen mucho más y que hablemos, o sea, que hagan la diferencia entre el segundo y el primer semestre y qué relación. Les voy a hacer el ejemplo claro. Vamos a mirar la tabla versus lo que ustedes miraron de vitaminas y minerales. Bueno, esto es de tarea, esto es de lectura. Miren, en keywords está biodisponibilidad, lo que les decía ahora como palabra clave. Y están hablando de todo lo que pasa ahora y todo lo que tiene que ver entonces con la sinergia y la unión. Y entonces, para poder entender, por ejemplo, dicen aquí, té verde y pimienta negra. ¿Qué los hace diferentes y por qué lo debo consumir?
Entonces ahora no se imaginen, o sea, ¿cuál es lo mejor? Que en una preparación estén los dos, claro que sí. Pero si no existe, pues yo puedo echarle pimienta negra y tomar té verde en el día y entonces tengo la sinergia de los dos. Entonces no se imaginen que al té verde le tengo que echar entonces pimienta negra, no. Es que en la comida, eso es lo ideal, que en una preparación tenga las dos, para asegurarme de una vez que exista esa sinergia, claro que sí. Pero si por preparación yo no la tengo, entonces que yo tome, por ejemplo, yo puedo tomar un té verde de sobremesa en el almuerzo y mi ensalada tener pimienta negra. Ahí estoy haciendo la sinergia en un momento, pero en diferentes preparaciones o diferentes preparaciones. Y miren que está todo lo que tiene que ver con por qué lo debo consumir, y entonces está con lo que tiene el té verde, que la pimienta negra hace que no se pierda y que tengamos unas ventajas en tracto gastrointestinal, ¿sí? Aquí más adelante, por ejemplo, está todo lo que tiene que ver limón con té verde, por ejemplo, limón con té verde. Es lo que lo hace diferente y lo que la gente en el común por la industria empiezan a decirle, y entonces usted cómo hace para identificar eso. El rol que tiene que ver la sinergia con el soporte en inmunología, ¿sí? Y entonces ahí dice, por eso hacen esos ejemplos de vitamina C versus encontrar en algunos alimentos versus otros nutrientes. Entonces, mire, significancia de la sinergia en alimentos respecto al sistema inmunológico. Luego dice la sinergia versus la biodisponibilidad de nutrientes, o sea, ¿qué hace que yo aprovecho más la biodisponibilidad del otro nutriente si como otro? Para reducir enfermedad crónica, para cáncer, miren por ejemplo aquí aquí lo que existe, las citas, perdón, la manzana y los jugos de los berries o las bayas, más bien, diabetes mellitus versus la sinergia cáncer versus la sinergia, y aquí es lo que les quiero mostrar, cómo ustedes pueden entender el cuadro de vitaminas y minerales versus ya el potencial o el beneficio potencial nutracéutico versus la enfermedad. Entonces, miren, si nos pasamos al primer semestre, entonces aquí está la lista, pero ya no en observación. Antes veíamos nutriente, el papel fundamental, dónde lo encuentran, y observación. Aquí está el nutriente versus el otro nutriente, o sea, es como si yo no diera la primera casilla versus la última. ¿Y qué tiene que ver eso? Con cierto beneficio en la salud. Entonces, eso es la sinergia, poder entender eso, y entonces uno ya se graba, yo no solo mando vitamina, calcio versus D, perdón, yo no solo mando vitamina, mineral, calcio, perdón, y vitamina D aparte, sino yo debo tener en cuenta las dos. La vitamina D, la fuente principal es el sol, el calcio, ¿dónde está? Y miren de los avances, porque acuérdense que es una revisión sistemática, ¿dónde están los pesos en eso? En prevención de neoplasias o cáncer colorectal y en bajar el riesgo a las fracturas, ¿sí ven? Mejorar anemias, mejorar funciones endoteliales o de tracto gastrointestinal y intestino, específicamente. Y entonces ustedes pueden ya evidenciar eso. Hay una cosa, por ejemplo, vitamina hierro, magnesio, vitamina C. Aquí, por ejemplo, el aceite de oliva y la manzana. Bueno, miren lo que dice acá. Chocolate negro. Entonces, con los ácidos grasos del aceite de oliva extra virgen. Y miren lo que dice, lo de la manzana con el chocolate negro. ¿De dónde sacamos lo de dieta mediterránea? Porque dieta mediterránea, ¿se acuerdan lo que sus compañeros dijeron? En las técnicas de recolección se puntúa, ¿se acuerdan? ¿Y por qué se puntúa? Porque realmente es altamente beneficiosa. Y una de las premisas que tienen ellos es la sinergia. O sea, dieta mediterránea no solo ve el alimento por sí solo, sino que al mezclar produce un beneficio sobre la salud de las personas. Y aquí, de vitaminas y minerales, pasan a los alimentos. Miren, por ejemplo, voy a pararme en almendra con piel. Incrementa biodisponibilidad. Y miren de todo esto. En este caso, vitamina D, vitamina A y vitamina C, por ejemplo. Todo esto está acá. ¿Sí ven? Entonces, aquí les hablan del nutriente versus del beneficio en este artículo, y aquí en la revisión sistemática sobre la combinación.
porque uno realmente a las personas les habla de alimentos y la persona le pregunta de alimentos, no de nutrientes. Entonces aquí está para que sepan lo básico, yogur y banana. Esos son algunos de las combinaciones que se encontraron en la revisión sistemática. Almendra con piel, limón, y estos son verduras de hoja verde, ¿sí? El ajo y la miel. Habían unos remedios caseros que yo no sé si a ustedes les tocaron, pero a mí me tocaron y a muchas personas le tocaron, y era cebolla con miel con ajo. Y la gente decía, no, 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 no. Los papás y los vecinos, y resulta que no el médico también lo decía. Pues resulta que desde ese momento hablamos de eso, de las premisas de las uniones versus los nutrientes, sino que ahora se habla en esos términos técnicos. Y era todo lo que aportan, pero unido, como hacen para mejorar el sistema inmunológico. Y miren lo que dice acá, vitamina C, hierro. ¿Sí ven? Entonces no es tan descabellado. Y esos remedios caseros tienen su sustento. Algunos sí, algunos no, hay que mirar, pero no hay que descartarlos porque tienen que ver con los avances que hemos tenido. Primero avanzamos en proteína, grasa y carbohidrato en el mundo, los macro, y luego avanzamos en los micro, los que se denominan, cuando hay deficiencia se llama como hambre oculta. Pero después avanzamos en que esos son terapéuticos. Y en terapéutica se llama nutracéutica y no farmacéutica cuando hablamos de ayudar a las personas versus con alimentos, uniones de alimentos, plantas, raíces. Cuando hablamos de eso, hablamos de nutracéutica. Y eso es lo que les estoy adentrando en el tema ahora. Miren acá, el ajo versus la mielecita, entonces lo que les acabo de decir, enfermedades infecciosas. ¿Y por qué? Vitamina C, vitamina D y zinc. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, miren lo que dicen acá. Entonces, aquí tienen en las columnas, tienen la sinergia, combinaciones, las propiedades funcionales. ¿Se acuerdan que les hablaba de los alimentos funcionales? Y la sinergia con los nutrisuplementos. Entonces, miren, eso es muy común y la gente consume. La gente le dice a uno, yo consumo batidos o consumo suplementos que tienen que ver con ajo y le cuentan a uno la marca y demás, y entonces uno le dice, ah, sí, ¿por qué? Porque es que eso ahorita que yo me enfermé, por ejemplo, ahora con lo de COVID la gente no, salió de moda porque en la cárcel no había más en Colombia, o sea, no es de moda. Es que la tendencia en Colombia es que para COVID no hay tratamiento uno, oficial científico, eso lo sabemos todos, pero adicional a eso, no todos tenemos la posibilidad de cuidarnos de la misma manera. Entonces, en las instituciones carcelarias, en la cárcel de Villavicencio, que hubo un brote tenaz de COVID, ese malestar y esa cosa, la institución no sabía qué hacer, entonces trataron eso como una gripa. Entonces, por eso salió el boom y todos los memes que salieron de tome aguapanela con, era aguapanela, jengibre, ginger, era aguapanela, bueno, moringa. Entonces, las moringas se acabaron en las tiendas saludables, en las tiendas naturistas, no había moringa en el país. Bueno, eso tiene que ver con sinergia y entender qué tiene la moringa. Eso es lo que les estoy diciendo, ¿sí? Eso no es tan descabellado y eso hace parte, miren, de lo que... Hay una revisión sistemática última que les traigo. Cúrcuma y pescado. Pimienta negra y negra y cúrcuma. Cúrcuma se dice, una cosa es el principio que se llama curcumina y otra cosa es cúrcuma como lo que uno encuentra, ¿no es cierto? Entonces esa es la diferencia entre un término y el otro. Bueno, ajo y pescado, uno ajo y pescado lo puede comer perfectamente sin problema. Cebolla y uvas pasas, tomate y aceite de oliva, brócoli y tomates. Brócoli es de los mejores superalimentos y tomates también, pero el brócoli tiene un valor nutricional increíble. Manzana con piel, hay gente que no le gusta la piel, hay gente que definitivamente, y ahí va uno de los grandes aportes nutricionales. Lo que son los berries y las manzanas. Miren, esto se llama romero y carne. Entonces, por favor, hemos impulsado que dejen de consumir sal, que cocinen con especies. Las especies tienen altos valores en nutrientes, sobre todo en micronutrientes, pero la sinergia de esa especie con otro nutriente, eso hace una explosión no solo de sabor, sino aumenta el valor nutricional de una forma increíble. Miren, una cosa es comer carne y miren que aquí lo dice, sinergia entre carne
y romero, ¿sí? Esto es, si no estoy mal, esto, ¿cómo es que se llama? Esta moradita, la berenjena y garbanzo, ¿sí? Y miren, una de las grandes deficiencias en el país es la deficiencia de magnesio. Y ya ustedes deben saber para qué sirve el magnesio. Entonces, miren lo que tienen. Mejora la salud reproductiva. ¿Por qué? Porque tiene magnesio y vitamina C. Y eso hace parte de entender, en vez de yo, aquí por eso hacen un llamado a los suplementos, en vez de yo comprar la sinergia nutrisuplementaria, yo mandarle a la persona magnesio y vitamina 6, oiga, venga, volvamos a la comida real, que es el llamado también grande de este artículo, y volvamos a eso y más bien consuma estas fuentes, ¿sí? Ahora, si estoy hablando de la tercera edad, el consumo es muy bajo, yo sí pienso, o sea, siempre, digamos que hay unos momentos que usted debe como profesional pensar que la gente sí necesita algo industrial, un fármaco, una cosa procesada, un elemento que si la persona tiene dinero lo puede hacer, pero no es, hay que pensar en la biodisponibilidad. Hay sobre todo micronutrientes que no se absorben al 100% y la gente los está comprando muy costosos. En alimentación la biodisponibilidad cambia, es una de las moralejas de este artículo. Y acá, si yo tengo una persona de la tercera edad, vuelvo al ejemplo, es que esa persona, el consumo de estos alimentos, ya sea por problema de disfagia, ya sea por problema de deglución, no los van a no los van a cubrir. Entonces yo ahí sí digo, bueno, a este sí le voy a formular el fármaco, la terapia farmacéutica de una vez de magnesio y vitamina B6. Bueno, chicos, ya aquí termina el artículo y el llamado es a que se lo lean. Miren, por ejemplo, acá en diabetes mellitus, la sidra de manzana y los jugos de arándanos, por ejemplo, es una de los grandes avances. El arándano es costoso, pero el arándano se usa para muchas cosas. Y es eso, los nutrientes, pero aquí el llamado es el nutriente como lo vuelve un alimento funcional, su nutriente. Pero si yo lo mezclo, estoy hablando de potenciales nutracéuticos, ¿sí? Entonces, miren, aquí hablan de vitamina D y vitamina K y cómo esos suplementos ayudan a regular los receptores de insulina y promover una secreción de insulina en las células pancreáticas. Porque uno de los graves problemas es que la gente no está la insulina que se secreta no es suficiente por el alto consumo de azúcar. Entonces, como estas dos nutrientes, al ser unidas, simplemente me mejoran los niveles en sangre de glicemia basado en el aumento de la secreción de insulina. ¿Sí ven? Entonces, bienvenidos a clases de guías alimentarias a hablar un poquito más y por qué la nutricionista, por qué el médico sabe un poquito más, no solamente contar lo que el vecino, no, tome vitamina C porque la vitamina C le ayuda al sistema inmunológico, claro, por supuesto, y hemos tenido un avance gigante en el tema, o sea, esa es la base, como yo les mostré ahora, la base es el plato saludable, pero ahora vamos a aumentar un poquito más el lenguaje sin que se vuelvan expertos en el tema porque este es un mundo gigante. Yo creería que los expertos en el tema de alimentación son pocos, pero no son pocos porque no existen, sino porque realmente vamos a volvernos expertos en algunos grupos de alimentos, porque es que son muchos alimentos, muchas combinaciones, muchas culturas, entonces, y hay muchos avances. Entonces, la invitación a que ustedes, sí, vitamina C, por ejemplo, la persona le dice, ay doctor, yo consumo naranja, pero es que la naranja a mí me gusta más dulce. Entonces, ojo, piensen, índice glicémico, punto de maduración, ya usted empieza a hacer enlace de una cosa y la otra. Y yo requiero, la persona me está preguntando para una enfermedad infecciosa. Si el alimento está más ácido, tiene mayor vitamina C, menos fructosa. Y eso se debe al punto de recolección del alimento. Se dice en la cosecha que cuando yo lo tomo, en ese momento hay mayor fuente de vitamina C para los que tienen vitamina C. Y ese es un momento ideal si yo quiero mejorar esa fuente. Entonces, es un mundo diferente, es un mundo nutracéutico, no es un mundo farmacéutico, es otra mirada y depende de cada uno cómo se utilice. El llamado es a que se lean este artículo para que abramos el tema y para la siguiente clase, aparte de leer este artículo, deben revisar yo diría que empecemos por algún grupo de alimentos, les voy a enviar como mínimo
Si decimos, por ejemplo, vamos a hablar de lácteos, entonces ustedes buscan avances de lácteos, pero vamos a tratar de ahondar un poquito más. Me gustaría que habláramos de probióticos y probióticos porque está en el boom, está en el momento en que a todos los doctores les están preguntando el tema. Que avancemos en algunos puntos claves de probióticos y probióticos. Sí, como les digo, están en segundo semestre, vamos por partes, pero sin creerse un experto, pero que usted tenga mayores elementos de base para poder defenderse en una consulta. Hasta allí, o por lo menos este semestre, el llamado es a que ustedes se inquieten y que cada semestre mejoren más sobre estos temas, ¿sí? Entonces es posible que en décimo ya ustedes estén hablando, o es posible no, lo ideal es que estén hablando en otro lenguaje y hayan profundizado más de ciertos temas. Hasta allí, ¿cómo van, chicos? ¿Dudas, preguntas? Una pregunta. Usted ahorita mencionaste, por ejemplo, como lo de la manzana, pues que había mucha gente. No, ¿quién me está hablando? María Camila. María Camila, ya vi dónde veo María Camila, el nombre. María Camila, por favor, puedes o ponerte audífonos o mejorar el volumen que no te entendí. Ya, ahí me escucho mejor, doctora. Sí, pero mantén el tono. Cuando Bueno, uno baja y sube, grave, sí, eso me pasa a mí, por eso sé qué es eso. Dime. No, que usted ahorita mencionaba, por ejemplo, que dice que no le gusta, digamos, comer la manzana con cáscara, pero digamos que últimamente hay un tema con lo de los pesticidas y la toxicidad de las cáscaras y pues se recomienda como pelar muchos de los productos. Entonces ahí como, ¿qué puede recomendar uno a las personas? ¿Quién me contesta eso? ¿Quién me contesta eso? ¿Quién le contesta a María Camila antes de que yo intervenga? Pues, doctora, Laura. yo creo, no sé, Sí. que sería como el proceso de lavar la fruta, Muy bien, pues, muy bien, bien, muy bien. y ahí sí se puede comer. La mejor opción, María Camila era la anterior, ¿cierto? La mejor opción para todo, la primera, antes de mandar a quitar o a poner o a adicionar, es laven y desinfecten todos los alimentos. Todos, ¿sí? Todos es con cáscara y sin cáscara. Yo hice un video para COVID. Si quieren se los puedo enviar, les puedo compartir la primera parte del semestre o lo podemos hacer como parte del ejercicio. Recuérdenme en la otra clase o lo puedo separar. Lo voy a anotar acá. Cómo lavar y desinfectar. Pero digamos que lo primero es que no rechacen el alimento, a no ser que sea una cáscara que se considera no comestible. Yo a la gente no le envío a comer cáscara de banano, ¿sí? Porque no es comestible, pero la cáscara ni de mandarina, ni de naranja. O sea, la cáscara gruesa no, pero hay una cáscara que sí. Ejemplo, la cáscara de la manzana, la cáscara del tomate también se puede comer y la piel del pimentón. Sin embargo, allí lo que dice su compañera es claro, allí es donde más, digamos que queda adherido, todos los fumigantes, todo eso. Pero ¿cuál es la primera opción? Lavar y desinfectar. Entonces deben entender, la gente va a decir, sí, lavar y desinfectar. Usted le dice eso a la gente y la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo lavo, doctor, las frutas y las verduras? ¡Ah! ¿Se debe lavar el pollo? Ay, no, y lo que trae es todo, señora, lave y desinfecte todo. Y mínimamente usted le dice, mire, hay opciones, con limón, con vinagre, con bicarbonato y con cloro. Cualquiera de esas son económicas, señora, y lo que hay que mirar son las cantidades. Lave eso. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Que la gente deje el alimento bien y lo que necesite cocerse se cosa. Ahora, hay unas cosas que son las intolerancias. Las intolerancias alimentarias tienen que ver con la cáscara, por ejemplo. En el pimentón hay un componente de la cáscara que hace que la gente no tolere el pimentón. Y no es lo de adentro, la pulpa, sino es la cáscara. Entonces, en ese caso se recomienda pelar, solo en ese caso. Cuando usted cose, cuando usted prepara pastas, la napolitana, por ejemplo, que hicimos, cuando usted quita la cáscara, el alimento dura más. ¿Sí me explico? Porque el tomate y el pimentón dañan rápido el alimento. Es decir, yo hago unas pastas. Ese es otro punto. Una cosa es lavar, pero otra cosa es por qué se debe quitar. Entonces, bueno, miren, en la cabeza está lavar y pelar y desinfectar. ¿Qué es lo mejor? Lave y desinfecte. ¿Quedó lavada? Ay, doctor, pero es que yo me he dado cuenta que a mí me cae mal si yo no la quito. Entonces yo también, entonces empiezan a aparecer unas opciones allí. Si yo no la quito o si yo no la coso, es decir, si no le hago cocción, sí, eso me cae mal.
Resulta que las cáscaras causan intolerancia, algunas, no todas, y no a todo el mundo. Y otra cosa es que cuando yo hago pastas, duran más. Por ejemplo, si a mí, la idea es que la gente no haga calentados, pero si lo llega a hacer, uno lo debe calentar bien. Pero tenga en cuenta, si usted le adicionó tomate y tomate con cáscara, por ejemplo, la salsa que hicimos, si le dejaron la cáscara, si le dejamos la cáscara, y pimentón, esa cáscara, ese tomate así, daña más el alimento, daña más la preparación. Entonces son varias gamas de preguntas. Y usted a medida que va diciendo, la gente le va preguntando en un segundo. Miren todo lo que se me ocurrió ahí a mí. Entonces, primero, no quiten y menos la manzana, las cáscaras comestibles, déjenla. Por ejemplo, una de las mayores fuentes de fibra del mango está en la cáscara. Y la gente le quita la cáscara. ¿Sí? Pero yo no le mando a consumir a la gente cáscara de pitaya, porque eso es una cáscara gruesa no comestible. 2, para que se la coma, lávela y desinfecte señora. Entonces, doctores, mínimamente cómo se lava y se desinfecta de forma general, ¿sí? Ay, mire, señora, ¿usted quiere más indicaciones? Yo la paso a nutrición. Por ahora le voy a decir es eso, ¿sí? Lávela y desinfectela de la mejor manera, es que eso se debe hacer. Y 3, si la gente le dice que es que le cae mal, si es que se le daña la comida, pues usted sepa que hay cosas que en la preparación dañan las cosas. Los guisos, todo lo que se denominan guisos o aderezos, dañan fácilmente. El tomate hace parte de eso y entonces puede dañar eso. ¿Les queda claro? Gracias. Ok. Chicos, ¿alguna pregunta? Momento de preguntas. 9:30. Les envío este artículo y les hago el correo con lo del trabajo y también les hago para las otras clases cuáles alimentos vamos a ir evacuando en estas otras 2 clases, en estas 3 clases, perdón, que son alimentos basados en guías alimentarias. ¿Tienen alguna pregunta? Tengo 44 personas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo creería, doctora, que a medida que vamos avanzando en el tema en el trabajo, se irían resolviendo, o sea, van saliendo las dudas, porque por ahora todo creo que estaría claro. Ok, una cosa es el trabajo y otra cosa es el tema al que los adentré, que es la de las otras 3 clases. Eso lo dice Claudia Lorena que por el trabajo. Si es así, ¿sí? Y la otra pregunta sería por el tema como tal. ¿Alguna otra pregunta de lo que vamos a hacer en estas 3 clases? Las lecturas y cómo vamos a tratar el tema. Y lo visto ahora. ¿No? Ok, chicos. Entonces termino la clase. Espérenme 2 segundos. Todo muy claro. Ok, chicos, termino la clase diciéndoles que en este momento lo que requiero es que ustedes, para que les tengan mejor posibilidad de éxito en el lenguaje, requerimos entre todos que ustedes retomen lo que vieron el semestre pasado, empiecen a hacer análisis de qué sería lo que se le diría a la persona, cómo se valora a la persona, o sea, que empiecen a relacionar todos los elementos que llevamos hasta ahora, porque empiezan a surgir una cantidad de dudas y ahí es cuando, ¿cómo se hace tal cosa? ¿Cómo se hace tal otra? Porque las guías alimentarias dan paso a muchas cosas sin que ustedes sean expertos en el tema. Entonces es necesario que retomen lo del semestre pasado, es necesario que lean un poco más, que sean muy, muy inquietos, que participen y que aprovechen la asesoría. Bueno, les mando entonces las reglas de juego para el trabajo y también lo que sigue en estas 3 clases. Espero que tengan buen día, que todo les haya quedado claro y si no, entonces que se acerquen para una asesoría. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes, chicos. Que estén muy bien. Luego, profe, feliz día. Hasta luego, feliz día, que estén muy bien.